Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a la familia. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido fresco y emocionante que estoy seguro que les encantará. Hoy, amigos, tenemos un tema que, bueno, es un poco explosivo. Ya saben que me encanta hablar de series turcas, y hoy vamos a sumergirnos en el drama, la pasión y la intensidad de Love is in the Air. Específicamente vamos a hablar de una escena que ha dado mucho de qué hablar, una escena que ha dividido a los fans, una escena que, bueno, es la escena del cachetazo. Sí, lo adivinaron. Vamos a analizar a fondo el momento en que Kerem le da una bofetada a Hande en plena discusión. El título de este vídeo, como ya leyeron, es Kerem calma a Hande en plena discusión. ¿Será esta la solución? Y esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Fue justificado? ¿Fue el camino correcto? ¿Qué implicaciones tuvo para la relación de Serkan y Eda? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, quiero recordarles que este es un espacio para compartir opiniones y debatir. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes. Así que, por favor, dejen sus ideas y reflexiones abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Ahora sí, vamos al grano. Para aquellos que no estén familiarizados con la serie, Love is in the Air es una comedia romántica turca que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La historia gira en torno a Eda YLDZ, una joven soñadora que ve truncados sus estudios de arquitectura debido a una beca cancelada por Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Para vengarse, Eda decide fingir ser la prometida de Serkan, pero lo que comienza como un plan de venganza se convierte en algo mucho más profundo, en amor. Pero como en toda buena historia, el camino hacia el amor verdadero nunca es fácil. Y es precisamente en ese camino lleno de obstáculos, malentendidos y dramas, donde la escena de la bofetada se hace presente. Para contextualizar, retrocedamos un poco. En la serie, la relación entre Eda y Serkan pasa por altibajos. Hay momentos de felicidad, de complicidad, de pura magia, pero también hay momentos de conflicto, de celos, de desconfianza y, por supuesto, de fuertes discusiones. La escena de la bofetada ocurre en un momento de tensión extrema. Eda está pasando por una situación muy difícil, sintiéndose traicionada y lastimada por Serkan. Hay secretos, mentiras, y una serie de eventos que la llevan al límite. Serkan, por su parte, está abrumado por sus propios problemas y no logra comunicarse efectivamente con Eda. No sabe cómo expresar sus sentimientos ni cómo manejar la situación. La comunicación entre ellos se rompe y la frustración acumulada explota. La discusión se intensifica, las palabras se vuelven hirientes, y la tensión en el aire es palpable. La serie de eventos que conducen a este momento es crucial. Hay una acumulación de decepciones, malentendidos y sentimientos reprimidos. La bofetada en ese contexto es el punto de ebullición, la manifestación física de toda esa frustración y dolor acumulado. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿fue justificable? La respuesta no es sencilla, y ahí reside la complejidad de la escena. Desde un punto de vista moral, la violencia nunca es la solución. Darle una bofetada a alguien, independientemente de la situación, es un acto de agresión. Y en la vida real, este tipo de comportamiento es inaceptable. No hay justificación para la violencia física, ni siquiera en el fragor de una discusión. Pero, y aquí viene la parte complicada, estamos hablando de una serie de ficción. Estamos hablando de personajes, de emociones exageradas y de situaciones dramáticas. Y en el contexto de la serie, algunos podrían argumentar que la bofetada fue una manifestación extrema de la desesperación y la frustración de Serkan. Analicemos un poco las posibles razones detrás de este acto. Primero, la frustración. Serkan se siente incomprendido, traicionado y posiblemente incapaz de controlar la situación. Se siente superado por las circunstancias y ve en la bofetada una forma, aunque incorrecta, de expresar su rabia y desesperación. Segundo, la incapacidad de comunicarse. Serkan y Eda tienen serios problemas para comunicarse. No se escuchan, no se entienden y las palabras se convierten en armas en lugar de puentes.
La bofetada podría interpretarse como una forma, aunque violenta, de intentar romper esa barrera de incomunicación. Tercero, la impulsividad. En ese momento de tensión, Serkan actúa de forma impulsiva, sin pensar en las consecuencias. La ira lo ciega y la bofetada se convierte en un acto instintivo, no premeditado. Pero, ¿fue la solución? Absolutamente no. La bofetada no resolvió nada. Al contrario, empeoró las cosas. Profundizó la herida emocional, generó más desconfianza y, por supuesto, causó dolor físico. Lejos de solucionar el problema, la bofetada fue un error garrafal. ¿Qué implicaciones tuvo para la relación de Serkan y Eda? La bofetada fue un punto de inflexión. Marcó un antes y un después en su relación. Eda se sintió humillada, traicionada y profundamente dolida. La confianza entre ellos se rompió por completo y reconstruirla fue una tarea ardua y dolorosa. La bofetada generó un distanciamiento entre ellos. Eda se alejó de Serkan, necesitaba tiempo para procesar lo sucedido y para recuperar su autoestima. Serkan, por su parte, se arrepintió profundamente de su acto y tuvo que luchar para recuperar la confianza de Eda. La bofetada fue un recordatorio constante de la fragilidad de su relación y de la importancia de la comunicación y el respeto mutuo. La confianza, una vez rota, es muy difícil de recuperar, y la bofetada lo puso de manifiesto. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? La escena de la bofetada, aunque impactante, nos deja algunas valiosas lecciones. Primero, la importancia de la comunicación. La falta de comunicación fue uno de los principales problemas en la relación de Serkan y Eda. Si hubieran aprendido a escucharse, a expresar sus sentimientos de manera clara y honesta, y a resolver sus conflictos de forma pacífica, la bofetada probablemente nunca habría ocurrido. Segundo, la importancia del respeto mutuo. El respeto es fundamental en cualquier relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad. La bofetada fue una falta de respeto hacia Eda, y eso es algo que no se puede tolerar. Tercero, la importancia de controlar las emociones. La ira y la frustración son emociones naturales, pero es importante aprender a controlarlas. La bofetada fue el resultado de una explosión de emociones, y eso demuestra la importancia de aprender a manejar nuestras emociones de manera saludable. Cuarto, la importancia de la empatía. En una relación, es fundamental ponerse en el lugar del otro, tratar de entender sus sentimientos y sus necesidades. Si Serkan hubiera sido capaz de ponerse en el lugar de Eda, quizás hubiera reaccionado de manera diferente. Quinto, la importancia del perdón. Después de la bofetada, Serkan y Eda tuvieron que pasar por un proceso de perdón. El perdón es importante para sanar las heridas emocionales y para poder seguir adelante en la relación. La escena de la bofetada es un momento crucial en Love is in the Air. Es un momento que nos hace reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, sobre la importancia de la comunicación, el respeto, el control emocional y el perdón. Es un recordatorio de que la violencia nunca es la solución y que en el amor, la paciencia y la comprensión son fundamentales. Ahora, hablando un poco más a fondo sobre la reacción de los fans, la escena de la bofetada generó opiniones muy divididas. Algunos defendían a Serkan argumentando que estaba bajo mucha presión y que actuó impulsivamente. Otros, en cambio, criticaron duramente a Serkan argumentando que la violencia nunca es justificable, independientemente de la situación. Y es que es un tema delicado. Es fácil empatizar con Serkan, entender su frustración, pero eso no justifica su acto. La violencia nunca puede ser la respuesta. Es un tema que nos invita a la reflexión y a analizar las complejidades de las relaciones humanas. Personalmente creo que la escena de la bofetada fue un error. Fue un momento de debilidad por parte de Serkan, y un claro reflejo de sus problemas de comunicación y control emocional. Si bien entiendo la intención de los guionistas de crear drama y conflicto, creo que la bofetada fue una forma de resolver la situación que no aporta nada positivo a la narrativa. Sin embargo, creo que la serie supo manejar las consecuencias de este acto. La bofetada no fue minimizada ni justificada. Se le dio la importancia que merecía y sirvió para fortalecer la relación entre Eda y Serkan, aunque a través de un camino doloroso y complicado. La serie nos muestra cómo Serkan se arrepiente profundamente y se esfuerza por enmendar su error. La serie también nos muestra cómo Eda lucha por perdonarlo, un proceso lento y difícil.
En resumen, la escena de la bofetada en Love is in the Air es un momento controvertido que nos invita a reflexionar sobre muchos temas importantes. Nos habla de la importancia de la comunicación, el respeto, el control emocional y el perdón. Nos muestra que la violencia nunca es la solución y que en el amor, la paciencia y la comprensión son fundamentales. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Estuvieron de acuerdo con la decisión de Serkan? ¿Creen que la bofetada fue justificable? ¿Qué lecciones aprendieron de esta escena? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y discutir con ustedes. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la escena de la bofetada en Love is in the Air. Espero que se hayan divertido y que les haya resultado interesante. Recuerden que este es mi canal y siempre me gusta que me comenten, que me digan que les gusta, que les gustaría que cubra en el futuro. Su opinión es muy importante para mí. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido nuevo y emocionante sobre series turcas y mucho más. Espero verlos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho.